Repaso de los temas tocados, tratados. Más desaprobado en este que en el B. Se invirtió la cuestión. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Respuesta fácil, ¿no? Conjunto de normas, principios que rigen un tiempo determinado en un espacio. Bien, tenía tres características: coherencia, unidad y estructurado jerárquicamente. ¿Qué quería decir la unidad? Bien, la unidad quiere decir que por más que varias normas salgan de distintos ámbitos, como ser nación, provincia y municipio, todas pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico. Bien, coherencia. Bien, tiene que ser coherente las leyes que hay, no pueden haber normas contradictorias. Y en caso de que existan, tres criterios para resolver. Primero indagábamos el órgano competente, ¿no? ¿A quién le tocaba legislar sobre ese tema? Luego, bien, ley posterior deroga a ley anterior. Y ley especial deroga a ley general. Bien, esos son los tres principios que teníamos. De ahí tenemos estructurado jerárquicamente, tiene una estructura, ¿no? Porque en la Constitución están plasmados los derechos fundamentales. Los 13 tratados se lo tienen que entender como complementarios a la Constitución. ¿Bien? Bien. Está estructurado jerárquicamente, tiene una estructura jerárquica porque nos marca la pauta la Constitución de cómo tienen que ser las otras normas, y ninguna norma puede ser contradictoria a lo que en ella se establece. Después, el punto 2 de ustedes era el recurso de amparo, el amparo a la salud. El recurso de amparo está legislado en el artículo 43 de la Constitución. Es la acción rápida y expedita por la cual una persona puede defender un derecho que está siendo o va a ser vulnerado, amenazado, restringido por una autoridad pública o particulares. ¿Bien? Exacto. Actualmente o inminentemente que se produzca. Es decir, se está produciendo o es inminente de que se va a producir la lesión a este derecho. Es por eso que yo ahí interpongo la acción rápida y expedita de amparo para que se me garantice el derecho que está en peligro. Bien. ¿Quiénes lo pueden interponer? Cualquier persona. ¿Qué más teníamos del recurso de amparo? Privado. Bien, el ámbito de salud también lo desarrollamos. Estaban los casos cívicos que marcaban precedentes de tanto de actos públicos como de los privados. Y después el procedimiento para el amparo a la salud, casi todos lo pusieron bien. Se ve que no tiene problema en eso. Y nos quedaba el último tema de la sanción y formación de leyes, que creo que la mayoría lo desarrolló bien. Los que medianamente respondieron las tres consignas estaban aprobados. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, hoy tocamos 4 temas cortitos. Vamos a la casa. Creo que nos quedan 4 clases nada más. Tenemos un feriado el 20 de noviembre. También cae el lunes. O 21. 21, ¿no? Y al otro día juega Argentina. Primer partido del Mundial. Bueno, vamos a hablar de la unidad número 3, que es Derecho y Salud. 7 de la mañana, fue el martes ese, ¿no? Sí. 22. Derecho y salud. Bien, vamos a tocar el derecho a la vida, la muerte digna y eutanasia, la integridad corporal y el consentimiento informado. El primer derecho que vamos a ver es el derecho a la vida. ¿Bien? El derecho a la vida, ¿por qué el primero que vemos? Porque una vez que se determina la vida de una persona, se asientan todos los derechos adquiridos por la Constitución.
Bien, determinar el punto de partida con respecto a cuándo comienza la vida es sumamente importante porque la persona adquiere derechos desde ese momento. Nuestro ordenamiento jurídico prevé que la vida, por medio del Tratado del 75-22, la Convención de Derechos del Niño, establece que se considera vida desde el momento de la concepción. ¿Bien? Desde el momento de la concepción hay vida, ya sea esta del cuerpo de la persona gestante, o se realice in vitro. ¿Bien? ¿Saben lo que es in vitro? Bien, fecundación asistida. ¿Bien? Desde ese momento es el momento en el cual se asientan los derechos. Sabemos que con la nueva ley de aborto se puede abortar hasta la semana 14 de manera voluntaria. Bien. Pasada esa semana 14 estarían consolidados los derechos del niño por nacer. Bien. Entonces, lo importante de que tiene el derecho a la vida es que es el derecho principal, el asiento de todos los otros derechos, ¿no? El principal derecho porque decíamos que los derechos humanos son interdependientes. No puede permitirse uno en detrimento del otro. Y es un derecho de primera generación porque en él, como dijimos, se asientan el resto de los derechos. Eso con respecto al derecho a la vida. Está contemplado en el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En uno de los tratados, que es la Convención del Niño. Vamos a hablar de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? ¿Se puede decidir morir por voluntad propia? Bien, poder decidir morir por voluntad propia, nos dice la compañera Agustina. Puede decidir por... ¿Cómo? La propia persona decide. Sí, ya lo vamos a ir viendo porque aplican las dos situaciones. ¿Qué pasa si hay una persona en estado vegetativo y no puede? Familia puede decidir o no. También. Bien, entonces, la eutanasia, ¿está permitida la eutanasia en Argentina? En algunos casos debe ser. No. Estoy repasando su caso. No está permitida la eutanasia en Argentina. Hay 6 países que sí la tienen previstas. Más, sí. En Sudamérica, Colombia. Tenemos a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, América del Norte tenemos Canadá, Nueva Zelanda, Oceanía. Y bueno, si pasó alguno. No, esos 6 son. ¿Bien? Colombia, Bélgica, Nueva Zelanda y otros países. Holanda, Canadá. Bien, en esos 6 países está permitida la eutanasia activa. Podemos hacer una diferencia ahí en cuanto a la eutanasia. Tenemos la eutanasia, por un lado, activa y la eutanasia pasiva. Bien, la eutanasia activa, en esos 6 países está legislada y es básicamente la intervención de un profesional de la salud, de un médico, que termina deliberadamente con la vida del paciente. Obviamente que previo a terminar con la vida del paciente, el paciente tiene que manifestar el consentimiento de que se realice la eutanasia, si no configuraría un homicidio, ¿no? Eso en cuanto a la eutanasia activa. No está permitida en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Bien? Cuando hablamos del ordenamiento jurídico dijimos que cada país tiene su propio ordenamiento jurídico. Las leyes de Argentina no son iguales a las leyes de Colombia, de Holanda, de Bélgica. Cada uno tiene sus propias particularidades. Bien, por ende, la eutanasia activa en Argentina configura homicidio. No está previsto y sería un homicidio en ese caso por parte del personal. Profe, ¿cómo había dicho que el paciente previamente decidió? Presta su consentimiento. Bien, presta su consentimiento. ¿Puede poner autorizado? ¿Cómo? Autorizado. O sí. Que ponga autorizada quién. Por el paciente. Claro, el paciente autoriza la prestación. Así usted vaya a operarse
Cuando de usted... antemano, digamos. Claro, Porque si previamente, está muy bueno. mal, no puede decidir él, ¿verdad? Claro, en esos casos dijimos que pueden familiarizar. Vamos a ver quién está legitimado en Argentina con la muerte digna. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que la eutanasia activa consiste en un hacer del médico. ¿Bien? Ese hacer puede ser una inyección de morfina, por ejemplo, que se le practica al paciente para terminar con su vida. ¿Bien? O estos países que mencionábamos, estos 6 países, tienen también programado que por medio de pastillas puedan terminar suicidio asistido, podríamos decir, con su vida. ¿Bien? En Argentina, prohibido. ¿Bien? Lo que sí está permitido en Argentina es la eutanasia pasiva o muerte digna. ¿Bien? Que consiste básicamente, la muerte digna es el derecho que tiene toda persona, a negarse en situaciones límites, ¿Ya está lista para tirar, Lucero, no? ¿Qué? ¿Ya está lista para Sí. límites a recibir tratamientos médicos extraordinarios que prolonguen artificialmente su vida. Bien, esa es la definición de muerte digna. Que prolonguen tratamientos médicos extraordinarios que prolonguen artificialmente su vida, la vida del paciente. La donación de órganos la vemos en la semana que viene junto con la ley de sangre. Bien. El tema de la donación de órganos, ¿saben cómo está legislado? ¿Alguien se enteró? Que uno decide si lo donan. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué saben de el tema de los donantes de órganos? Pero antes de eso tiene que avanzar para hacerse muy bien, para ver si se puede, así puede donar un órgano. En el carnet de conducir se pone si son o no. No, aquí en Argentina también te sale la opción. ¿Alguien sabe cómo está regulado o no? No. Bueno, el tema de, a partir del año 2018 se cambió. Antes, como menciona la compañera, íbamos a sacar el carnet de conducir y te decían, ¿va a ser donante? Sí. No, y ahí te anotaban en el INCUCAI, ¿bien? Que es el órgano encargado de llevar a cabo el registro de los donantes. A partir del año 2018, justo estábamos jugando el Mundial de Rusia, salió esta nueva ley que nos hace donante a todos. Todos somos donantes, a menos que manifestemos la voluntad, prestemos el consentimiento de no serlo. ¿Bien? Eso es lo que se modificó hace 4 años justamente. ¿Bien? Antes nos preguntaban, nos consultaban, yo era donante, fui a hacer el carnet, sí soy donante, perfecto. Ahora todos lo somos, a menos que digamos que no queremos serlo. ¿Bien? Y esa manifestación de la voluntad se puede hacer por la aplicación Mi Argentina. ¿Bien? Pueden entrar ahí en Mi Argentina y decir que no quieren serlo, por ejemplo. Pero en principio, todos somos. ¿Bien? Bueno, volvamos a la muerte digna. Anotemos lo que es la eutanasia para la Organización Mundial de la Salud. ¿Bien? La OMS define a la eutanasia como la acción del médico que provoca deliberadamente sí, la muerte del paciente. Bien. Acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Ahí prestemos atención, ahí está la primera diferencia. La activa consiste en una acción de un médico, mientras que la muerte digna, ¿en qué consiste? No intervenir en tratamiento. Bien, perfecto.
el médico no lo asiste directamente al paciente. Deja que termine muriendo por causas naturales, ¿no? Si lo estaba hidratando, alimentando por sondas, si estaba con un respirador artificial o lo que fuera, y está en un estado... Que si la máquina no puede vivir, ¿no? Claro, que es dependiente de la máquina y que simplemente lo que está haciendo esta máquina es alargarle la agonía, es que se prevé la muerte digna. Pero no interviene la acción del médico, no va una inyección de morfina, como están previstos en estos países, no va las pastillas necesarias, sino que se lo desconecta, podríamos decir, o se lo deja de alimentar, se lo deja de hidratar y la persona muere de manera natural. ¿Pero se consideran las condiciones o puede ser cualquier condición que sea? En esos casos, muy buena la pregunta, tiene que estar en un estado terminal. ¿Bien? O, ya lo vamos a leer, el Código Civil lo plantea en el artículo 59, el inciso G, de que tiene que estar en un estado terminal o que haya sufrido un daño, un accidente, lo que fuera, que lo someta también a igual condición. ¿Bien? Un accidente que nos dejó casi muerto, puede decir un coma inducido, no tenemos posibilidades de vivir, puede proceder la muerte digna. ¿Bien? Sí. ¿Sabes que respecto a mí me pasó un amigo falleció de leucemia y él pidió que no recibir el tratamiento? Entonces la leucemia le avanzó rapidísimo y tuvo 3 días que falleció. Pero él pidió Él pidió el tratamiento. O sea, el tratamiento de la leucemia, ahí ya pidió que no se siga la interpretación. Él ya cae internado ya por segunda vez y ya tenía avanzada la leucemia. Pero él pide, no sé, Bueno, eso justamente puede llegar a configurar la muerte digna, ¿no? Y también tiene que ver con el consentimiento informado, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo puedo consentir una práctica, también puedo consentir no realizarme la práctica. Y es lo que está mencionando usted con respecto a recibir quimio o lo que fuera. Habría que ver si había posibilidades o no de una mejoría, digamos. La pena de muerte no existe en Argentina. No, ya sí. Pero ¿cómo quedaría en ese caso? Países que sí. Hay países que sí, creo que ya casi. Hay algunos estados en Estados Unidos que sí lo prevén. Pero como que no entraría ahí. No, porque la pena de muerte es un castigo, digamos. Es una pena a una persona que cometió un delito. Acá estamos hablando de gente que tiene una patología que no lo deja. Si ya está en estado terminal. Bien. Entonces, volviendo. La muerte digna está prevista en la ley 26.742. 26.742. ¿Eso es ese número? ¿Junto? 26.742. Sí, 26.742 barra 12, que reglamentó a la 26.529. Bien, la 26.529, la ley de salud, y esta ley, la primera que les dije, reglamenta y contempla la muerte digna. ¿A la 26.529 o 29? La 26.500 es la ley de salud pública, de salud y los derechos del paciente. Igual ahí lo van a deducir por el número de ley. ¿Bien? La más alta es la que reglamenta. La 26.700 es la que reglamenta. ¿Solo sabes cómo estamos para leer hoy? Bien. Por favor. ¿Inciso qué? Vamos a ver qué nos dice el Código Civil. En el artículo 59, inciso G, con respecto a la muerte digna. Profe, disculpe, la primera ley es la
Exacto, reglamenta. La 26.742 reglamenta a la 26.529. Bien, algunas veces las leyes marcan el tema y dice, será competencia del Ministerio de Salud, por ejemplo, reglamentar la muerte digna. Entonces queda supeditada a la reglamentación por medio de otra nueva ley, que es el caso de la muerte digna acá, que va a especificar el tema. No sé si se entiende. Igual no se preocupen, no le voy a pedir el número de ley. ¿Cómo es la que vale ahora? ¿Qué número? 59, incisos G. ¿Estamos, Flor? Sí. Yo te voy a ir parando, ¿no? Dice, en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación. Pausa ahí. Bien, perfecto. Ahí están las situaciones por las cuales procedería la muerte digna, ¿no? Una enfermedad terminal, irreversible, incurable o que haya sufrido, ¿cómo es que menciona Flor? Lesiones. Que lo coloquen en igual situación. Que lo coloquen en igual situación, bien, situación terminal. ¿Qué más? El derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría o produzcan sufrimiento desmesurado o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Bien, pausa ahí. Bueno, ya terminó igual. Lo que puede hacer entonces, lo está mencionando, es dejar de recibir, en este caso, la alimentación, la hidratación o la parte mecánica que sustenta la vida, como ser, por ejemplo, un respirador artificial, para que de manera natural la persona pueda fallecer y de esa manera dejar de estirar esa agonía. ¿Bien? Deja de estirar esa agonía, ese sufrimiento que está causando porque los tratamientos que está recibiendo son desproporcionales o extraordinarios a una posibilidad, a una posible mejoría. Por eso es que la persona puede seguir en esa situación. Bien. ¿Quién puede? Decíamos, ¿no? Ahí los compañeros Serrano y Cruz. Decía, ¿quién está legitimado para prestar el consentimiento? ¿Quién es el primer legitimado? Depende de la propia persona. Suponiendo que es una persona capaz, ¿no? Bien, el paciente. El paciente es el primer encargado de poder manifestar la voluntad. Pero en caso de que no pueda el paciente, ¿quién creen ustedes que podría? Los familiares. Y en primer lugar, bien, cónyuge, conviviente, Si son hijos son insanos mentales, no. y ahí quién interviene. Sí, los curadores. Bien, los curadores y tutores. En caso de que sean menores o insanos mentales, tutores y curadores. Y si no, cónyuge, en caso de que sean mayores, estén casados, convivientes, parientes en línea recta hasta el cuarto grado. ¿Saben computar grados? Yo soy pariente en tanto grado de cierta persona, ¿no? Bueno, veamos rápidamente el cómputo de grados. La persona. Los grados se cuentan. Es como decir la generación, la cuarta generación. Claro, básicamente sí. Hasta el cuarto grado pueden pedir un familiar directo, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos a la persona, puse el hijo, los hijos serían en primer grado, ¿bien? Porque hay una sola hijo. Acá tendríamos un grado. El nieto, tenemos 2 grados. El bisnieto, sigue ahí, 3 grados. Para arriba lo mismo. El padre, ¿cuántos grados sería acá? Bien, 1 grado, y así lo mismo para arriba. Lo mismo para el costado. Hermanos, también es 1 grado.
Y parientes afines hasta el segundo grado. Bien, los parientes afines son los políticos. Cuñados, la suegra, cuidado ahí. Entonces, bueno, los parientes políticos hasta el segundo grado de afinidad. Pero ¿quién tiene prioridad? Por ejemplo, si los padres, por ejemplo, si lo llegan a tener los padres o el esposo o la esposa. Esposo y esposa primero, en caso de que no tenga o no tenga en realidad. Iría el padre, o después los hijos si son mayores. Bien, se va analizando el caso en particular. Pero ahí van los grados. Bien, acá tenemos uno, dos. Puede hasta el cuarto grado permite nuestro ordenamiento que pueda decidir sobre el consentimiento. Y afines hasta el segundo grado. Bien. Bien. Lo que nos queda hablar con respecto a la eutanasia es que este consentimiento que mencionábamos puede ser revocable en cualquier momento, como cualquier consentimiento. Hasta antes que se realice la práctica, yo puedo consentir el no realizarme la acción, en este caso la muerte digna, el no realizarme una operación si presté consentimiento. No me voy a operar algo y firmo el consentimiento que acá una semana me opero. Yo puedo revocar el consentimiento hasta antes de realizarme la práctica en cualquier momento. Eso es importante que también lo sepamos. Bien. ¿Alguna duda con respecto a este tema? ¿Se puede ser revocado? Puede ser revocado el consentimiento hasta antes de la prestación o intervención quirúrgica o lo que fuere, o de la muestra, en su caso. Bien. ¿Alguna duda con muerte digna de eutanasia? Bueno, vamos a hablar de la integridad corporal y física. ¿Qué es la integridad corporal o física? Es el derecho de disposición sobre el propio cuerpo. Bien, es el derecho de disposición sobre el propio cuerpo humano y viviente. Es decir, de yo realizar con mi cuerpo lo que quiera. Bien, ese es un derecho también, un derecho humano consagrado. Humano y viviente, está la aclaración porque yo puedo disponer medidas anticipadas, que lo plantea el artículo 60 del Código, de, por ejemplo, disponer qué va a pasar con mi cadáver una vez que yo fallezca. Bien. Como por ejemplo decir, bueno, mi cadáver quiero que se lo utilicen como con fines académicos y puede ir a un laboratorio de anatomía en los cuales se estudia la parte. ¿Alguien vio alguna vez un cadáver? ¿No? ¿Usted sí? ¿Con el trabajo? Bueno, hay lugares, en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, en el Museo de Anatomía, en los estudiantes de anatomía, ahí en su laboratorio, tienen cadáveres y te van abriendo y te van mostrando los órganos. Puede uno disponer como medida anticipada sobre el propio cuerpo, pero ya es un cadáver, ¿bien? Que configura. Es sui generis su naturaleza jurídica, porque podría ser una cosa para estar dentro del comercio, pero tiene derecho al honor que lo saca fuera de la órbita jurídica de poder comerciarlo. ¿Se entiende? Volvamos a la integridad física y corporal. ¿Creen ustedes que ustedes pueden hacer lo que quieran con su cuerpo o puede haber alguna limitación? Cualquier cosa que mientras no afecte a otra persona. Bien, pero acuérdense que estamos hablando de, como en ética, de uno mismo, ¿no? ¿Cómo? Pero no afecte la salud. Se puede hacer. Por ahí vamos, depende de la salud. Hay algunas prohibiciones que están establecidas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿Prohibición? Sí. El suicidio. No, bueno. Eso estaba pensando. Está bien, está bien. Por ejemplo, si una persona intenta suicidarse y queda viva, ¿se lo puede condenar? No. ¿No?
No se puede condenar. Tentativa de suicidio. Preso. ¿Cómo? Alguien que no me haga que puedan condenarme por hacerlo. No que esté prohibido. O sea, no, es que condenar es código penal. Código penal es yo hago mal a alguien. Bueno, ahí está. Eso es. Lo que plantea acá la compañera es lo que decía. Yo puedo disponer de mi cuerpo con lo que yo quiera, pero el ordenamiento jurídico prevé de que, por ejemplo, las mutilaciones están prohibidas, ¿no? Las automutilaciones, que decía la compañera acá que se quiere cortar un par de dedos. O, Pero sí, lo hacen y no les hacen nada. exacto, los dedos, pues sí. Pero con respecto a lo que plantea es miembros, brazos, piernas. Para esa práctica, es una intervención médica, a menos que. Y esos actos están prohibidos, bien, en cuanto a la disposición del cuerpo. También están contemplados los derechos humanos, por esta interdependencia, la integridad física, bien. Y nos queda el último tema, que es el mayor. ¿Eso no cuenta? O que se básicos se pueden. Claro. Para parecer. ¿Quién? Tipo. ¿Acá en Argentina? Sé dónde. Pero por ejemplo, que pase eso acá. ¿Qué pasa? Y podría imputarse una condena al personal médico interviniente. Por más que sea rico. Una rinoplastia, se llama. No, se sacó la nariz. Claro, se había sacado. Claro. Bueno, lo que prevé es de ah, buenísimo. O sea, puede sacar esa dura. Está prohibido por Nadie Puede, pues es rápido. Esas no se pueden ocultar. Vamos a hablar del consentimiento informado. Bien, le voy a hacer circular consentimientos informados que en su profesión hacen firmar a los técnicos de laboratorio, los bioquímicos hacen firmar a los pacientes para realizarse la prueba de VIH. Bien. Y ahí el paciente da el consentimiento informado de que se va a realizar esa práctica. Bien, ahí va a ir circulando para que lo vayan viendo. Entonces, entramos al último tema, el cuarto, que habla del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la declaración de voluntad del paciente bien, declaración de voluntad del paciente o de sus representantes legales, luego de recibir, ¿qué es el consentimiento informado? Entonces, la manifestación de la voluntad del paciente o de sus representantes, luego de recibir información clara, precisa y adecuada por parte del profesional interviniente. Por parte del profesional que interviniente. ¿Cómo se llama? Estoy mal. Respecto de su salud, de los procedimientos previstos con los beneficios y riesgos beneficios y riesgos, molestias y posibles efectos.
como así también de los procedimientos alternativos y consecuencias previsibles en caso de la no realización. Procedimientos alternativos. Procedimientos alternativos y consecuencias previsibles de la no realización. Realización. Bien, entonces ahí tenemos. ¿Qué es el consentimiento informado? Declaración de la voluntad por parte del paciente. El paciente consciente. ¿De qué manera cree que se dan ustedes? Bien, escrita, es lo que está circulando ahora, ¿no? El principio general es que el consentimiento se debe prestar de manera escrita. Se prevé que en ciertos casos se pueda producir también de manera verbal, pero el principio general es que sea de manera escrita. Luego de recibir por parte del profesional de la salud información clara, precisa y adecuada de la intervención que se va a realizar. Bien, entonces ahí está el requerimiento por parte del personal de la salud para que, lo dice ahí en el consentimiento que está circulando en su profesión, que se hace firmar, que se dé información clara, precisa y adecuada. Flor, ¿también me leo? Valor 56. 29. Hasta antes que empiece la... Artículo 59. Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a... ¿Sigo? Sí. A. Su estado de salud. B. El procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos. C. Los beneficios esperados del procedimiento. D. Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles. E. La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto. F. Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de alternativos especificados. En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal. Bueno, hasta ahí nomás, eso ya es la muerte de hijo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber? El consentimiento informado, que se da de manera escrita, que es una manifestación de la voluntad, el paciente accede, también una cobertura a ustedes, bien, como profesionales de la salud, de que el paciente está prestando su conformidad para que ustedes intervengan. Es un respaldo legal importante que lo tienen que guardar. Que ustedes tienen que dar información precisa, clara y adecuada, que esa información tiene que ser abarcativa con respecto a los beneficios, con respecto a cuáles serían los riesgos que se corren, los procedimientos alternativos, ¿bien? Y también es importante que es revocable en cualquier momento. ¿Ya lo leyó usted? En cualquier momento entonces se puede revocar el consentimiento para cualquier prestación, hasta antes que se realice obviamente. Bien, entonces, haciendo un breve repaso de hoy, vimos el derecho a la vida. ¿Qué más decimos del derecho a la vida? Bien, es el principal, el primer derecho, es considerado derecho de primera generación porque desde ese momento se adquiere el derecho. Bien, entonces desde ese momento tiene cierta cobertura para poder enfrentar cualquier situación. Claro, eso en cuanto a la ley. Es bastante debatible el tema, pero sí.
porque ahí entra a veces el problema del orden jerárquico, ¿no? Un tratado internacional, una ley nacional, pero sí. Bien, ¿qué más? Eutanasia y muerte digna. ¿Eutanasia está prevista en el ordenamiento? No. La muerte digna sí, que es dejar que la persona por la propia naturaleza termine falleciendo. En cambio, en la eutanasia activa interviene el profesional de la salud, el médico, con, por ejemplo, la inyección de morfina, con, por ejemplo, pastillas que ayudan a que la persona termine su vida. Había un caso, ¿les conté el caso en Colombia o fue el otro curso? En Colombia hubo un caso el año pasado que Colombia preveía la eutanasia activa para casos en los cuales era una enfermedad terminal. Bien, y había una señora que tenía esclerosis múltiple, creo que la enfermedad, la patología, que si bien no era una enfermedad terminal, le provocaba mucho dolor. Entonces ella quería terminar con su vida. Y bueno, no lo tienen muy regulado el tema, lo tienen previsto, pero no muy bien reglamentado. Entonces hubo una junta médica que dijo de que se produzca la eutanasia, pero cuando toma intervención el juez dice, sí, está diciendo que se produzca por los dolores, pero no configura una enfermedad terminal. Entonces le revocaron y salieron los medios, se lo compartí a los chicos del año pasado, que el mismo hijo, el hijo tenía 23 años, salía pidiendo de que quería que se termine ya con la vida de su mamá, que se termine la agonía, y bueno, creo que terminó fallando a favor, pero le dilataron, ella tenía fecha ya de que se iba a practicar la eutanasia y se la prorrogaron a 2 meses. Creo que terminó autorizando la Corte de Colombia para que se produzca, en este caso, la eutanasia. Bien. No está prevista en nuestro ordenamiento, sí la muerte digna y procede a las situaciones que dijimos, ¿no? Enfermedad terminal, O daños que sufran ya. o los accidentes que puedan producirse, daños físicos que los lleven a una igual condición. Y, sí. ¿Y qué más? ¿Y quiénes pueden prestar consentimiento? La persona, en caso de estar impedida, cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, familiares hasta el 4º grado y afines hasta el 2º. Y bueno, la integridad física es el derecho de disponer sobre el propio cuerpo. La ley le pone un límite con respecto a las amputaciones de miembros. Bien, que no se pueden practicar, no se pueden realizar esas prácticas. Y el consentimiento informado, decíamos, declaración de la voluntad por parte del paciente para consentir una determinada prestación, un determinado tratamiento. Bien, siempre y cuando haya recibido por parte del personal de la salud información clara, precisa y adecuada de las prestaciones que se van a realizar, con los beneficios, las contras, los pros y los contras del tratamiento en sí. Profe, y en el caso de que, bueno, mi tía, ella se hizo de grande la ligadura de trompa después de haber enseñado a mis 2 primos, pero también es como que le hicieron participar a mi tío, era porque estaban casados, ¿no? O sea, porque si él quería, en ese caso sería por si él quería seguir teniendo hijos y ella no ahí, o... Me parece raro. Yo como abogado diría de que no es necesaria la intervención del esposo, porque la mujer está disponiendo sobre su propio cuerpo ligarse las trompas para no tener más hijos. Creo que es una decisión personal que para mí no tendría que tomar intervención, capaz que lo consintieron, pero si me llega un caso así a mí, yo lucharía porque si la mujer decide ligarse las trompas, puede hacerlo sin tener que estar pidiendo permiso, ¿no? Pero capaz que en ciertos lugares se pide. La verdad no lo sé, pero me parece inconstitucional. Ahora, si lo prestó con el consentimiento y lo hablaron ahí, está bien, qué sé yo. Bien. Bueno, eso es todo por hoy. Clase que viene vemos ley de sangre y ley de donación de órganos. Si alguien las quiere imprimir, traer.